Oportunidad en la sesión 6 vamos a conversar sobre la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, la matriz IPER-C. Acá vamos a conocer un poco las características de este documento importantísimo para la gestión de seguridad y salud en el trabajo y también muy importante para lo que es salud ocupacional, porque uno de los documentos que van a sustentar el protocolo de evaluaciones médicas ocupacionales es esta matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. Quisiera que recordaran sus siglas, matriz IPER-C. La matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, matriz IPER-C, es un documento, como les comentaba, importante en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, que consiste en una tabla dinámica donde se detallan las áreas laborales y los puestos de trabajo, junto a las características necesarias para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. En esta matriz IPER-C se procede a valorar la probabilidad y la severidad que nos permita obtener el nivel de riesgo, sea en letras o en cifras, que caracteriza a las actividades laborales y clasificarlo bajo criterio de aceptable y no aceptable. Existen varios modelos de matriz IPER-C, no hay uno solo. Entonces, uno debe de escoger el modelo que le parezca más adecuado a su organización. Cuando les comenté que el nivel de riesgo podría ser clasificado en letras, significa que le puede dar una denominación. Pero en la mayoría de los casos, se elige una matriz IPER-C en la cual se pueda designar un número. Y con esta cifra poder determinar qué tan complejo sea la valoración de este riesgo y también cómo disminuirlo. Más adelante vamos a determinar qué importante es colocarle una cifra para poder hacer una medición. Por eso, la matriz IPER-C por letras han dejado poco a poco su utilidad y han sido reemplazadas por matriz IPER-C en donde se pueda determinar una cifra, un número, un nivel. De esta manera se puede plantear las medidas de control que nos permitan obtener un nuevo nivel de riesgo con reducción y volver a clasificarlo como aceptable. El objetivo de la matriz IPER-C es proporcionar información sobre los peligros y riesgos ocupacionales presentes en las actividades laborales, en las instalaciones del centro de trabajo, en los equipos, en los insumos, entre las máquinas, en fin, en todo lo que tenga que ver con el ámbito laboral. De esta manera, se permita prevenir daños a la salud de las personas, los trabajadores, a los visitantes o en general a la comunidad relacionada con el ámbito laboral, sean las instalaciones o sea al ambiente en el cual esté ubicado este centro laboral, este trabajo. Cuando se adopte este procedimiento, esta matriz IPER-C, es importante incluir todas las actividades, tanto las denominadas rutinarias y las consideradas no rutinarias, aquellas que se realizan dentro y se realizan fuera de las instalaciones. Es fundamental involucrar las actividades
de los contratistas, proveedores, los que desarrollan actividades laborales por honorarios profesionales, las personas bajo modalidades formativas, llámese practicantes, llámese pasantes, también lo que se refiere a los visitantes, y a los usuarios internos y usuarios externos. Los usuarios internos son los que hacen uso de determinados servicios de la empresa, y los usuarios externos se considera a los clientes, a los que hacen uso también de los servicios, pero bajo la modalidad de clientes. Entonces, este es el esquema general del desarrollo de la matriz I+C. También en la matriz I+C podemos determinar si está bien realizado. Permitirá contar con información realmente confiable para definir las competencias que deben tener los trabajadores respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Permite definir el perfil de la evaluación médica ocupacional para la vigilancia de la salud de los trabajadores. Se deben conocer los riesgos ocupacionales a los que se exponen o se expondrán los trabajadores para determinar correctamente, con exactitud y con sustento, las evaluaciones de ingreso o las preocupacionales, las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, que en áreas de alto riesgo deben ser una vez al año, y en áreas de bajo riesgo pueden ser cada 2 años, y también de las evaluaciones médicas ocupacionales de retiro, o también llamadas post-ocupacional. Entonces, miren la importancia que tiene el desarrollo de esta matriz I+C. No solamente es para determinar niveles de riesgo y cómo mejorar, una vez hallado el nivel de riesgo, una disminución de estos riesgos, sino también sustenta el desarrollo de los exámenes médicos ocupacionales. La identificación de peligros se da una revisión del organigrama de la empresa o institución antes de desarrollar esta identificación de peligros. Tenemos que hacer esos pasos previos. Una vez que revisamos el organigrama, sabemos un poco el contexto, el panorama de cómo está distribuida la empresa, cómo está distribuida la institución, para poder abordar cada segmento, cada sector que se desarrolla en esta empresa. Visitar los puestos de trabajo y las áreas laborales. De esta manera, nosotros tenemos también una relación directa con las actividades que tienen cada uno de los trabajadores. Y de esta manera, poder nosotros determinar qué tan importante es el desempeño laboral y bajo qué características se realiza. Verificar las características de las actividades laborales. No todas las actividades laborales son similares, pueden parecerse en nombre, pero pueden tener características diferentes según cada empresa. Y eso es muy importante que nosotros conozcamos, porque de esa manera vamos a ver no solamente un solo factor de exposición, sino que pueden haber varios. Y así tú vas a tener un levantamiento de información mucho más confiable, exacta
y sobre todo actual. No se puede hacer matriz y per se, no se puede identificar peligros desde el escritorio. Como siempre les he comentado, se tiene que salir a conocer las áreas laborales. Corroborar el comportamiento humano, la capacidad laboral, actos y condiciones subestándar relacionados al trabajo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder tener un contacto con las decisiones que toman los trabajadores, el por qué lo toman y por qué es necesario corregir si encontramos alguna acción incorrecta o por debajo de los estándares o procedimientos establecidos. Acá vamos a tener la posibilidad de entender los actos subestándar o las condiciones subestándar que se dan en determinadas actividades del trabajo. Determinar los peligros originados dentro y fuera del puesto de trabajo, capaz de afectar adversamente la seguridad laboral y la buena salud de los trabajadores. Verificar el ambiente laboral respecto al espacio físico, la infraestructura, los equipos y materiales en el puesto de trabajo. Lo único que se va a poder lograr acá es levantar información y hacer las verificaciones del caso, según las necesidades que se puedan presentar y según todas las acciones necesarias para poder cubrir esta necesidad. Respecto a la evaluación de riesgos, es el proceso de valoración de riesgo que se requiere respecto a velar por la seguridad y salud de los trabajadores, por la posibilidad de que se verifique un determinado peligro en el lugar de trabajo. Se consideran las siguientes fases: identificación de peligros, identificación de trabajadores expuestos, evaluar cualitativamente o cuantitativamente los riesgos, el análisis de los riesgos y la valoración de estos riesgos. Entonces, estos son los pasos previos al determinar la evaluación de riesgos. En evaluación de riesgos se realiza a través de la determinación del nivel de riesgo. El nivel de riesgo se da por una multiplicación para obtener una cifra de la probabilidad multiplicado por la severidad. De esta manera se va a obtener un nivel que va a ser una obtención inicial de esta cifra del nivel, y después viene la implementación de una serie de controles que va a permitir disminuir la cifra encontrada para poder brindar una seguridad en el desempeño del trabajo. Ese es algo importantísimo que ustedes deben tomar en cuenta. Y acá vienen las medidas de control de los riesgos que les estuve comentando, que es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. Entonces, estas medidas de control de riesgos, sumamente importante. Todas esas acciones necesarias
para disminuir los riesgos inicialmente encontrados y volver a medir y poder determinar que al disminuir estos riesgos estás muy cercana al controlar la prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo. Vamos a mostrar esta metodología de tantos modelos que les comenté que existen. Vamos a conocer un modelo que es bastante aplicable, amigable, entendible para un desarrollo, me parece bastante completo, y poder tener el sustento adecuado para el desarrollo en todas las empresas que nosotros podamos evaluar o analizar. Como les comenté, según la normativa, se aceptan el desarrollo de varios esquemas para la elaboración de la matriz I+C. En este modelo, bastante sistemático y detallado, vamos a indicar esta información previa. Vamos a considerar la razón social de la empresa y el número de registro único del contribuyente, el número RUCO. Consignamos el local, la dirección y el área laboral. Debemos de ubicar la cantidad de trabajadores, debemos de ubicar el responsable de la implementación de esta matriz I+C y también debemos determinar el periodo de implementación de esta matriz I+C. Debajo de esto, o sea, en la parte inferior, viene este color rojo y acá son los nombres. Si es que no se puede visualizar, acá los explico. Se tiene el puesto de trabajo, se tiene el tipo de peligro, la columna número 2 se refiere a este tipo de peligro que nosotros debemos describir. En la columna número 1, al puesto de trabajo que nosotros debemos haber ya identificado. En la columna 3, la descripción del peligro. En la columna número 4, el riesgo visto desde el punto de vista de seguridad laboral. En la columna número 5, el riesgo vista desde el enfoque de salud ocupacional. La columna 6, respecto a la probabilidad, el nivel de riesgo sin medidas de control. La columna número 7, la severidad, el nivel de riesgo sin medidas de control. Después, en la columna número 8, la multiplicación de la probabilidad por la severidad, obteniendo un nivel de riesgo sin medidas de control. Y después la columna número 9, qué nivel de riesgo sin medidas de control hemos obtenido y si este riesgo es aceptable o no. Seguimos con la columna 11, la eliminación del peligro como medida de control inicial. Si no se puede eliminar el peligro, viene la 12, la sustitución del peligro como medida de control. Si no, vamos a la columna número 13, controles de ingeniería. Respecto a las medidas de control que debemos tener, también consideremos los controles administrativos en la columna 14.
medidas de control a nivel de administrativos. Columna 15, equipos de protección personal, medidas de control. Estos equipos de protección personal son los que nosotros debemos considerar en el uso del día a día en el trabajo, en las actividades laborales que deben desempeñar los trabajadores. La columna 16, recomendaciones de seguridad laboral, algunas recomendaciones finales que no se hubiesen considerado inicialmente. Todo esto en la columna 17 te va a determinar un nuevo nivel de riesgo reducido en probabilidad. En la columna 18, severidad, también como nuevo nivel reducido de riesgo. Después, en la columna 19, viene la multiplicación de la probabilidad por la severidad, para que obtengas el nuevo nivel de riesgo que lo vas a determinar y colocar en la columna número 20. Y después, en la columna 21, considerar si este riesgo es aceptable o no. En la metodología para elaborar la matriz IPERCE, una vez obtenida toda la información anterior, se procede a completar la matriz IPERCE de la siguiente manera. Para las columnas del 1 al 5, se utiliza la información obtenida según corresponda. Vamos a ver algunos ejemplos para que un poquito esto quede claro. Para las columnas del 6 al 10 y las columnas del 17 al 21, se utilizan los cuadros 1, cuadro 2, cuadro 3 y el cuadro 4, que vamos a ver en un momento. Y para las columnas del 11 al 16, se considera las medidas de control según corresponda. Ahí está. Aquí está el cuadro 1, el cuadro 2. Respecto al cuadro 1 a la valoración de la probabilidad. Por ejemplo, si la probabilidad es baja, ¿qué significa? La generación del daño es descartable o de escasa posibilidad. ¿Qué valor le doy? Le asigno el número 1. Si la probabilidad es media, ¿qué significa? La generación del daño puede suceder en algunas ocasiones. Y le asigno un valor de 2. Si la probabilidad es alta, la generación del daño puede suceder varias veces en corto tiempo. Y acá tengo un valor como 3. En este cuadro número 2, la valoración del nivel de severidad. La severidad, si es baja, se puede realizar los primeros auxilios. Las lesiones no requieren descanso médico si es que se presenta la situación. El valor va a ser 1. La severidad será media, significa que requiere una atención médica y lesiones requieren descanso médico. Entonces colocamos un valor de 2. Severidad, si es considerada alta, es obligatoria, requiere atención médica especializada, las lesiones indican gran invalidez o lamentablemente incluso pueden llegar al fallecimiento. Entonces le asigno un valor de 3. En este cuadro 3 vamos a valorar el nivel de riesgo. Acá está estas columnas de probabilidad, que si es alta, ya hemos visto en el cuadro anterior, tiene valor de 3. Si es media, tiene valor de 2, o si es baja, tiene valor de 1. Y la severidad
Si es alta tiene valor de 3, si es media tiene valor de 2 y si es baja tiene valor de 1. Y hacemos el cruce. Para una probabilidad alta con una multiplicación de severidad alta, obtenemos algo intolerable que se considera al valor 9. 3 por 3, 9. Si tenemos una probabilidad media con una severidad alta, 2 por 3, 6. El riesgo es importante. Si tenemos una probabilidad baja con una severidad alta, multiplicación da 1 por 3, 3. El riesgo es moderado. Si tenemos una probabilidad alta con una severidad media, 3 por 2, 6. El nivel de riesgo es importante. Si tenemos una probabilidad media con una severidad media, 2 por 2, 4. El nivel de riesgo es moderado. Si tenemos una probabilidad baja con una severidad media, 1 por 2, 2. Será tolerable. Si tenemos una probabilidad alta, 3, con una severidad baja, 1, 3 por 1, 3. Moderado. Si tenemos una probabilidad media con una severidad baja, 2 por 1, 2. Tolerable. Y si tenemos una probabilidad baja con una severidad baja, 1 por 1, 1. Trivial. Estos colores ayudan muchísimo para hacer esta clasificación y ya ven ustedes que se le ha asignado definitivamente un número, una cifra. ¿Ok? Entonces, ya con esta tabla número 3, este cuadro número 3, ya continuamos haciendo los siguientes pasos para completar la matriz hiper C. Este cuadro número 4 es importante respecto a la clasificación del nivel de riesgos y medidas a considerar. Tenemos acá por qué no consideramos aceptable. Y aquí están los rangos intolerables, mayor de 6, importantes, mayor a 4 hasta 6, moderado, mayor a 2 hasta 4, y en qué rango son los llamados aceptables. El criterio será tolerable si la cifra es de 1 hasta 2 y trivial si es menor o igual a 1. Al considerar la medida en este cuadro de clasificación de nivel de riesgos y medidas a considerar como intolerable, ¿qué cosa vamos a tomar en cuenta? Que es una situación crítica que requiere tomar una acción de forma inmediata. Si no es posible eliminar o reducir el riesgo, debe prohibirse el trabajo. Acá, si lo clasificamos como importante, las medidas a considerar es que no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Acá, si el riesgo es considerado moderado, las medidas a considerar es que se deberán plantear medidas de control adicionales con las inversiones que sean precisas en un plazo determinado. Y ahora vemos los criterios que indican aceptable y la clasificación de tolerable. ¿Qué medidas debemos considerar? Es que no es necesario adoptar medidas correctivas, pero pueden recomendarse mejoras que no supongan
cargas económicas importantes. Y en la clasificación de trivial, vamos a considerar que no se requiere adoptar acciones adicionales. Vamos a tener que mantener las condiciones actuales. Esta es la famosa tabla 4, en la cual tenemos un entendimiento mayor de los niveles de clasificación de riesgos y medidas a considerar para el desempeño de las actividades laborales. Una vez determinado el nivel de riesgo, se determinan como medidas de control de riesgos laborales lo siguiente. Eliminación, que es la columna 11. Este control de riesgo laboral supone el cambio en el propio diseño para eliminar de raíz el peligro. La sustitución, la columna 12. Con ello, aunque no eliminemos el riesgo, sí se logra una reducción. Esto supondría, por ejemplo, la sustitución por otro material o equipo menos peligroso o una reducción de la energía. Esta energía que se supone tiene relación con el nivel de riesgo elevado. A nivel de riesgo, como medidas de control, en la columna 13 tenemos los controles de ingeniería. Estos controles son muy variados según la organización. Así, por ejemplo, se consideran controles de ingeniería a las instalaciones del sistema de ventilación, las guardas de seguridad, a protección de máquinas, entre otros. Respecto a los controles administrativos que se indican en la columna 14, tales como la señalización, la utilización de sirenas, la implementación de alarmas, los procedimientos de seguridad, las inspecciones a los equipos, el etiquetado para advertir los permisos de trabajo, entre otros. Esos son los controles administrativos. Respecto a los equipos de protección personal, la columna 15. Estos elementos de control serían, por ejemplo, gafas o lentes de seguridad, uso de protectores para los oídos, sea tipo concha, orejera, tipo concha o si no, tapones auditivos. Arneses para el trabajo en altura, y ya saben ustedes que es un dispositivo en el cual te enganchas a una línea de vida. Si por alguna razón pierdes el equilibrio y caes, vas a quedar suspendido en el aire. Y de eso se trata. Guantes, protectores faciales, entre otros. Y respecto a las recomendaciones de seguridad laboral, en la columna 16, se consideran otras actividades que pueden y que deben ser tomadas en cuenta para que los trabajadores puedan desarrollar sus actividades laborales basadas en el autocuidado individual. Cada persona individualmente se cuida, y el autocuidado grupal. Yo me cuido y también por practicar un buen cuidado personal estoy cuidando a mis compañeros en el entorno. La periodicidad de la revisión de la matriz IPERSE es cada 12 meses, se considera anual, y se establece que se procederá a revisar la evaluación de riesgos cuando se produzcan cambios temporales o permanentes en los equipos, en las herramientas, en las instalaciones e infraestructura, en maquinarias o métodos de trabajo que modifiquen las condiciones de seguridad laboral y salud ocupacional. También se consideran los cambios en las normas de referencia que sean relevantes para la realización del trabajo.
En las jefaturas de áreas laborales o los trabajadores de diversos puestos de trabajo, si lo creen conveniente, se puede actualizar la matriz I per se y deben de brindar una razón justificada. La matriz I per se, allí se identificarán y evaluarán también los peligros y riesgos asociados a la implementación de las acciones correctivas o preventivas establecidas para la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Uno comete error tras error, no porque lo quiera cometer, sino porque las circunstancias te lo presentan de esa manera. Entonces hay que tener los cuidados del caso. ¿Sí? Acá se tiene diversas actividades, diversas situaciones que le van a permitir a ustedes tener toda una compleja gama de opciones, una compleja gama de oportunidades para ir desarrollando sus actividades. Hacemos una más, la última. Respecto a biológico, riesgo biológico, exposición a microorganismos por vía aérea. Acá, respecto a salud ocupacional, hablamos de enfermedades infecciosas estacionales. Estas enfermedades infecciosas estacionales, evidentemente, tienen una probabilidad de 2, una severidad de 2, 2 por 2, 4, riesgo moderado. ¿Aceptable o no? No aceptable. Entonces, acá no aplique estos controles que habíamos determinado, ni eliminación de peligro, ni sustitución de peligro, ni control de ingeniería. Hablamos sobre la capacitación sobre principales medidas de prevención de enfermedades estacionales. Uso de pañuelo al estornudar o toser, medida de higiene. Miren, qué importante las medidas de higiene básicas y personales. Y recomendaciones de seguridad como lavar las manos con desinfectantes cada vez que sea necesario según las medidas básicas de higiene. Con ello, la probabilidad se reduce a 1, la severidad se reduce a 2, 1 por 2, 2, se convirtió el riesgo en nivel tolerable y por lo tanto sí es aceptable. Esto de lavado de manos, esta clase yo la he hecho con mucha anticipación a la pandemia, pero es evidente que el estar en un lugar cerrado te va a permitir la presencia de microorganismos y estos microorganismos contagiar al cuerpo humano. Yo más lo ponía por el tema del espacio cerrado y también el tema de la influenza u otros microorganismos similares. Pero ya la actual coyuntura pues nos enseña que la influenza no es lo único la que ocasiona la gripe, sino ya se tiene que tener el debido cuidado por situaciones adversas como el COVID y todo lo que implique un empeoramiento de la salud por tener un contacto directo con personas que estén enfermas. Entonces, el tema del conductor es sumamente delicado y de mucho cuidado. Y así ustedes han hecho una clasificación, un desarrollo de su matriz I per se, que es súper amplio. Si te habrás percatado, solamente hemos hecho un puesto de trabajo y no lo es todo. Las matrices I per se suelen ser largas. Se utiliza mucho el formato de Excel para poder implementar todo esto. Y hay que dedicarle tiempo para el desarrollo. Entonces, ustedes tomen siempre en consideración todas estas medidas que sean útiles para su desempeño laboral, para la aplicación de las medidas de prevención, de promoción de la salud y todo lo que tenga que ver con el óptimo desarrollo en su desempeño laboral. Muy bien, yo les agradezco, como siempre, la atención prestada. Nosotros continuamos nuestras actividades usuales
en el ámbito de la salud ocupacional y de la formación que ustedes ya están recibiendo y están teniendo con mayor claridad en cada sesión. Muy bien, estaremos en contacto hasta la siguiente sesión.